tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde desde luego el tema de conversación es lo que usted ya sabe. Faltan 21 días para el Mundial de Brasil. Imagínese qué emoción. Bueno, ante esa emoción se me ocurrió una cosa, invitar a dos expertos en la materia. Desde luego le doy la bienvenida a Eduardo Camarena y a Jorge Víctor. Muchas gracias por estar aquí. Les confesé antes que yo no sabía nada de fútbol, pero quiero saber. Ellos sí son expertos, insisto, en la materia. Imagínense la experiencia que tiene el señor Camarena, que desde 1982 es cronista del Mundial de Fútbol, y desde luego nuestro amigo Víctor, pues desde el 96. 94. 94, sí. Pero no sé por qué he insistido yo en el 96. Esta razón, es decir, los 21 días que faltan para el Mundial, es suficiente para invitarlos, pero tengo otra, buenísima, y a usted le conviene. Ayer, como a las 5 de la tarde, al fin recibí este libro. Se titula Todo el Mundial. Cuando lo vi, naturalmente pensé, bueno, Eduardo Camarena y Jorge, ¿qué hicieron? Pues lo que hicieron fueron las notas, la investigación, la estadística, le pusieron muchas ganas y lograron, no sé cómo, que la persona que formó este libro hiciera una verdadera obra de arte. Es encantador el libro, por donde quiera que lo abra. Hay anécdotas, hay historias, y debo decirle una cosa, es un libro que yo pensé para expertos en la materia y no es así. Yo que sé muy poco de fútbol, y lo he dicho miles de veces en este programa, pues empecé a aprender y me empecé a interesar y encontré un libro muy bien escrito, muy ameno, muy informativo, dividido en 5 capítulos estupendos que van desde a qué figura seguir, cómo van a estar las estadísticas, análisis de los equipos. Luego, desde luego, pues hay otros personajes ahí, el equipo 33. Sí, los árbitros. Los árbitros. ¿Son odiados o no, Eduardo? Impartir justicia en el deporte es muy difícil y sí, son odiados. ¿Es difícil por la velocidad o por los intereses? Por todo, Cristina. Realmente el arbitraje sigue siendo una actividad que se quedó muy rezagada, que no tiene los apoyos adecuados, y sí es difícil impartir justicia en juzgados con tiempo para leer declaraciones, hacerlo un deporte al momento es muy difícil. Pero un árbitro tiene auxiliares, ¿no? Tiene auxiliares. Y tiene cámaras también, ¿no? Hoy tiene diademas también. Entonces, se comunican. Pues a veces la presión, los intereses, a veces puede ser hasta el hecho de no tener el valor de marcar algo porque estoy en la cancha del equipo local y no quiero perjudicar al equipo local. Son situaciones de percepción. Yo no puedo decir este árbitro marcó mal porque le pesó tal cosa o porque tiene intereses, es muy difícil comprobarlo, pero uno como periodista, a veces alguien me enseñó, piensa mal y acertarás, y en el periodismo a veces uno tiene dudas, ¿no? Aquí me enteré de que Bricio es el que ha sacado más tarjetas rojas en los mundiales, ¿sí? Así es. ¿Cuántas fueron? 7 tarjetas rojas. El arbitraje mexicano tiene esta facultad de ejercer la autoridad a tarjetazo, ¿no? Y a veces hacen lo correcto, porque si uno ve a detalle las 7 expulsiones de Arturo Bricio, cuesta decir que alguna no lo era. O sea, fue justo, pero fue realmente duro en las sanciones. Es líder. Además, debe ser terrible sentir a las porras en contra cuando das una opinión adversa, digamos. Sí. Por ejemplo, hay una anécdota de un jugador de Uruguay, Obdulio Varela. Uruguay generó en 1950 la más grande de todas las sorpresas que ha habido en el fútbol, la produjo Uruguay en 1950. Le ganó la final de la Copa del Mundo a Brasil, en Brasil. Fue la primera vez que exactamente, ese fue el maracanazo, ¿no? O la tragedia de Maracaná. Qué cosa. Y ahí ponemos textual, yo le digo, oye Jorge, lo ponemos así. Y me dice, pues no nos censuremos, así lo dijo Obdulio Y además, Varela. acuérdate que el programa se llamaba La censura en el fútbol, y ahora, ¿cómo se llama? Y ahora es pues, lo que uno puede decir. Este hombre dijo, los Mirones, jugó en Maracaná, Uruguay. Brasil empatando era campeón del mundo. Uruguay, para ser campeón del mundo, le tenía que ganar a Brasil, no era propiamente una final. Y los directivos van y le dicen a los jugadores de Uruguay, no se preocupen, con que nos goleen por 2 o 3 no pasa nada, Brasil es un equipazo, no se preocupen, ya llegamos a la final prácticamente. Y el capitán les dijo, los Mirones son de palo, los que están ahí, más de 100,000, esos no juegan.
y vamos a echarle con mucho valor, muy a la uruguaya o a la mexicana, en los botines, y lo pusimos textual como lo dijo él. ¿El país anfitrión lleva realmente ventaja? Sí, evidentemente tener la fiesta del fútbol en tu casa genera, por supuesto, la comodidad de estar ante tu gente, el apoyo de la afición, la ventaja de estar habituado al clima, o sea, son muchos factores que ayudan, y además de que hay una industria del fútbol que normalmente, no pasó hace 4 años, pero normalmente va a ayudar a que el anfitrión llegue lo más lejos posible, porque sabe que para que sea negocio tiene que haber interés del país anfitrión hasta las instancias que se pueda, ¿no? Sin embargo, Hugo Sánchez dice que a pesar de eso, y lo dijo hoy en la prensa, México va a ganar. México va a ganar el grupo, Brasil. Ojalá, si tiene voz de profeta, digo, sería maravilloso, ¿no? Serán momentos de alegría para mucha gente por lo que mueve el fútbol en México, pero lo que decía Jorge es muy cierto y lo subrayo, porque incluso a la hora del sorteo, para definir cómo quedan los grupos en el Mundial, generalmente el grupo del anfitrión es el grupo menos difícil o más cómodo o el grupo más accesible, y nos pasó en el 70, ¿verdad? Sí. Es la única vez que jugando 16, porque en esa época jugaban 16 equipos la Copa del Mundo, a diferencia de hoy que juegan 32, México jugó en su grupo con el otro representante de esta zona que futbolísticamente no es fuerte, y le tocó a México con El Salvador en 1970, la Unión Soviética y Bélgica. Sí. Es decir, lo que menciona Jorge es cierto. ¿Cómo le hacen, Cristina? No sabemos. ¿Cómo le hacen para el sorteo? Yo me acuerdo dónde quedó la bolita en los parques públicos. Yo veo tus programas de Aquí nos tocó vivir, y la gente que hace esos espectáculos, ¿verdad? Esas malabares en las plazas públicas de nuestro país, pues yo creo que uno de esos hace los sorteos del Mundial. Aquí estamos haciendo malabares para disimular nuestra ignorancia, mi ignorancia del fútbol. Me encanta, me entusiasma, me gusta ver a los jugadores, pero hay algo que lamento profundamente, la violencia terrible que se ha desatado en los estadios. Lo lamento mucho. Me parece una cosa de una falta de civilidad atroz, cuando el deporte debe ser justamente lo contrario. Es que finalmente el fútbol también es un sitio en el que se terminan por retratar los males que hay en la sociedad, ¿no? Y ahí viene el desfogue de los jóvenes que logran encontrar en un equipo de fútbol de repente la manera de identificarse, de sentirse representados, y al estar en grupo generan una violencia que lamentablemente no es un mal del fútbol, creo que es un mal del país que se termina retratando en el fútbol. Usaste un término, identificarse. ¿Hasta qué punto un país se identifica con su equipo de fútbol o al revés? Dicen los brasileños que es más difícil en Brasil ser el entrenador de la selección brasileña que el presidente de la República. De ese tamaño es la pasión en Brasil, en Argentina. Yo creo que no hay ningún otro país que tenga esa pasión, ¿eh? Este mundial es el mundial ideal, digamos, en Brasil y prácticamente con todos los campeones del mundo participando. Sí, pero hay un ambiente atroz en torno a estos juegos. Que ya lo vimos hace un año en la Copa Confederación. Es lamentable, son lamentables las protestas, las huelgas. Imagínate si la seguridad falla, si falla el metro, si fallan los transportes, los profesores. ¿Qué va a pasar? A mí me parece una vuelta de tuerca muy interesante, porque al fútbol lo han explotado, lo han utilizado los políticos. Bueno, ahora también las sociedades pueden explotar al fútbol, y de alguna manera en Brasil hay situaciones que superan lo futbolístico y que han aprovechado lo que implica esa caja de resonancias que implica un mundial para dejar en claro que no están conformes con su gobierno, y creo que sí va a haber un tema muy, muy fuerte en esta Copa del Mundo, esperando que finalmente el brasileño es un pueblo futbolero, esto no termine por romper el encanto del fútbol, ¿no? Pero hay una buena cantidad de gente diciendo, con estos millones de dólares se pudieran hacer escuelas, hospitales. Ahora no están terminados los estadios, ¿qué va a pasar? Millones de dólares, pero que además se duplicaron porque hay corrupción. Es decir, si el presupuesto de un estadio era de tantos millones, resulta que al final de todo este capítulo
el estadio está costando más dinero, entonces alguien se robó el dinero, es lo que la gente está protestando. Y si en no están Brasil. terminados, ¿cómo va a haber partidos? Sí los van a terminar seguramente, ¿no? Por eso Ahora las decíamos, condiciones, perdón que te interrumpa, en que están trabajando los obreros, también han sido motivo de inhumanas, protestas. condiciones inhumanas. Pero salvajes, ¿no? Y con salvajismo, ¿no? Por eso decía yo, el único que gana en el fútbol es la FIFA. Ese nunca pierde, ¿eh? Si hubiera un equipo FIFA, ese no pierde en los partidos. Y yo creo que es motivo de reflexión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este libro, pues hablamos de las anécdotas, de lo bonito que es el fútbol, ¿eh? Pero nos vamos a hacer el propósito y esto que estamos platicando aquí en tu programa nos alienta a hacerlo, el lado oscuro del fútbol. O sea, hay mucha gente que negocia con el fútbol. Perdón que te interrumpa. ¿El lado oscuro del fútbol o del deporte en general? No, del deporte en general. Y si hablamos que la FIFA nunca pierde, el Comité Olímpico Internacional ese va invicto, tampoco pierde. Hay una serie de preguntas que seguramente ustedes están formulando, hay una serie de propuestas que quieren hacer. ¿Por qué no llegan aquí a nuestro estudio de Canal 11 como lo hacen habitualmente los viernes de 8 a 9 de la noche? Las líneas están listas para recibir su voz, su presencia, y me imagino que estarán también pensando, yo fui a tal juego, yo fui a tal otro. ¿Cuál es el primer juego que viste de fútbol que te impresionó? Un partido Necaxa contra las Chivas. Yo le voy a las Chivas, amo México y es el único equipo que usa puros mexicanos. Perdón para todos, ¿verdad? Yo respeto a todos los equipos. Y fui a ver un Necaxa Chivas, ha de haber sido por ahí de 1969, 68, en el Estadio Azteca. Y paradójicamente vi a mis Chivas, pero no con su uniforme tradicional, sino de blanco, porque el Necaxa juega con el uniforme parecido al Guadalajara. Jorge, 30 segundos. Primer juego que te impresionó, que dijiste, este es el deporte de los deportes. Me impresionó para bien y para mal, ¿eh? Una final Pumas América en la que incluso hubo muertos en el Estadio Olímpico Universitario, porque me di cuenta de lo maravilloso que era el fútbol y de lo terrorífico que era el fútbol. Los muertos, bueno, de eso podemos hablar después. Ahora tenemos que hacer un corte, vamos a hacer una pausa. Yo me voy a tranquilizar, yo sé que mis invitados me van a disculpar todos los errores que cometan. Ninguno. Y también, sí, que les hago una pregunta tonta, a ver si usted me secunda. ¿Por qué es tan atractivo el fútbol? Ahorita me lo van a decir. Vamos al corte. Estábamos hablando de la violencia en el fútbol y ahí me gustaría que nos describieras la escena que te referías antes. Sí, no me tocó verlo en vivo, estuve ese día en el estadio, pero me enteré después de lo que pasaba y decía, bueno, yo pasé por ese túnel y fue terrible, sí, cerraron unas puertas, la gente empezó más bien abrían una puerta con un portazo, no cabía toda la gente que estaba ahí, cerraron del otro lado, del lado del ingreso al estadio. Se vino la gente a aplastar, se habló de 8 muertos, nunca hubo una cifra oficial, pero fue algo lamentable. Dices, no cabía toda la gente que quería entrar, o sea que hay algo extraño, un estadio tiene un cupo. Hay en el famoso portazo, pero sí hay otro problema que ha ocurrido muchas veces, del famoso sobrecupo, ¿no? Sobrecupo y algo que me preocupa mucho es la reventa. La reventa que uno no se explica. Me formo media hora en la taquilla y no hay boletos. Y camino 100 metros y hay 10 revendedores que tienen no un boleto, fajos de boleto. Traen hasta croquis, ¿verdad?, del estadio. Bueno, pero que no hay autoridades que vean esto, ¿no? Pues la autoridad se convierte en simple espectador. O en cómplice. En cómplice. Muchas veces. Y los directivos también, porque los boletos no tienen alas y salen de la taquilla a las manos de los revendedores. Alguien le da los boletos a los revendedores y ese es un problema en el fútbol mexicano de siempre. Pues ahora en el Mundial parece que desde abril empezaron a vender los boletos y ya estaban agotados. Sí, ya había pero pocos. La FIFA ha batallado mucho con esto y sí, ya incluso los boletos están personalizados, o sea, es muy difícil ya ahora revenderlos, justamente porque se prestó a muchas cosas Lo de Warner, muy turbias. ¿no? Sí, y tuvimos directivos mexicanos que fueron muy populares en ciertos mundiales porque estaban revendiendo boletos, ¿no? Directivos con un cargo
pues importante, ¿no? Dentro de lo poco importante que socialmente puede ser un fútbol como el nuestro, y vendiendo boletos. Nos quedamos con una pregunta pendiente. ¿Por qué el fútbol atrae a tanta gente? Porque se juega muy fácil. Yo creo que todos hemos jugado fútbol. Yo no. Te confieso que yo no. Es que Cristina Pacheco es una persona especial, No. la mejor entrevistadora de este por país. favor, No, de verdad, de verdad. Si tuvieras Veníamos muy cómo le pego emocionados. a la Veníamos pelota. muy emocionados, Jorge y yo, caminando, y le digo, nunca nos imaginamos estar con... no digas No, eso. es en serio. Fuimos compañeros en la XCW. Sí. Y yo con mucha admiración. Me quedaba No, yo no. boquiabierto cuando oía tu Pero sección. el tema es el fútbol. A ver, tú síguele, síguele. ¿Por qué es tan atractivo? Se juega fácil, es un deporte que levanta pasiones porque, yo hace ratito lo dije, mis Chivas, mi equipo, aunque no tengo un certificado de propiedad, es mi equipo y la gente así lo ve, mi equipo, el América, las Chivas, los Pumas, el León. Es como mi familia. Pues es algo que sí, O una extensión de... sí genera realmente una fidelidad indestructible, que por ahí dicen es más fácil cambiar de esposa o de muchas cosas antes de equipo de fútbol. Y es cierto que es un fenómeno, yo respondería algo similar a lo que contestó Lalo, que es muy difícil explicar los porqués. Lo que es un hecho es que en estos tiempos, donde una cultura dominante reparte el cine, la música, y la aldea global hace que esto llegue a todos lados en el planeta, es difícil encontrar un fenómeno mediático tan importante como el fútbol que no tenga esa raíz estadounidense. Es decir, eso es otra de las cosas que hacen al fútbol algo especial, porque no es un deporte que haya sido ni desarrollado ni inventado por los estadounidenses. ¿Qué tanto tiene que ver esto con el dinero? Pues que maneja dinero. Por eso, pero el ya vimos fútbol, las cifras que maneja. Cifras estratosféricas. Hay un dato que me parece contesta este dato la pregunta. ¿Tiene más miembros la FIFA que la ONU? O sea, hay más países afiliados a FIFA que a la Organización de las Naciones Unidas. Me trajeron las llamadas. Por ejemplo, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte participa en Juegos Olímpicos como el Reino Unido, como un conglomerado de países. En el fútbol participan independientes. Ese es el fútbol. Y son unos duelos, que no se enfrente Irlanda del Norte contra la República de Irlanda, o Corea del Norte contra Corea del Sur, incluso hasta situaciones políticas, situaciones históricas, diferencias que puede haber entre países, se agudizan en un partido de fútbol. Pues hubo la guerra del fútbol, ¿no? El Salvador y Honduras. Vamos a regresar 82-96. ¿Cómo ha cambiado el fútbol del 82 a la fecha? Y también la pregunta es para ti. ¿De uno por uno? Pues ha cambiado bastante. De entrada, ¿Ha cambiado el juego, el público, los estadios? Han cambiado muy poco las reglas, eso es cierto, pero la tecnología ha hecho que tengamos balones que son muy diferentes a los que con los que se jugaba. Ultraligeros, ¿no? Y la sí, ropa sí, por también, supuesto, los la diseños ropa, la italianos, moda. estos fantásticos. Ya es un evento en el que incluso hay música y canciones oficiales. Durante los primeros mundiales no la había. Los uniformes de las selecciones ya son de telas muy especiales. Son de en fin. diseño, son de diseñadores. Y además ya es un torneo que se ve en todo el mundo. Cuando arrancó esto no había manera de ver la Copa del Mundo en 1930 en Uruguay. Hay incluso pocos videos que subsistan de aquella época. Pero los cronistas de radio Los cronistas de radio. eran maravillosos, Sí, supongo yo. Sí. En la XCB, la B Grande de México, Claro. cuentan, ¿no?, la historia que ya se daba cuenta del Mundial de 1930. Hoy el fútbol es más rápido, se juega con mucha dinámica, a diferencia de hace 2 o 3 o 4 décadas. Creo que cada vez es más rápido, cada vez es más físico. Los futbolistas que refiere Jorge, por ejemplo, del 30, Perdón, del ¿qué 50... quieres decir que es más físico? Que hay que correr más, que se preparan. Hay muchachos que tienen cuerpo de físico-constructivista, entrenan como si fueran a pelear por un campeonato mundial, son atletas de alto rendimiento. Antes el futbolista
era semiprofesional, entrenaba 2 o 3 veces a la semana, el entrenador era todo, ¿no? Don Nacho Treyes, por ejemplo, el más legendario y mítico, vive Don Nacho, le mandamos siempre mucho afecto. Le hablé y me dijo que no podía venir, pero me hubiera encantado, encantado. Es una enciclopedia viviente, don Ignacio. Y él era todo, entrenador, preparador físico, era el papá de los muchachos, era la nana de los caprichosos. Hoy hay especialización. Otra pregunta tonta. ¿El fútbol es más deporte o menos deporte ahora? Y esa es una buena pregunta, ¿no? Porque hoy es más industria también que antes. Yo creo que es más deporte por lo que decía Lalo, ¿no? Ya son atletas de alto rendimiento. Pero no que tienen una preparación. Espectáculo. Pues debería todo de deporte serlo. Es un espectáculo. Es que debería de serlo, pero hay equipos que no dan espectáculo. Sí, ¿no? Con tal de ganar, como sea, a veces utilizando recursos ilícitos en la cancha, ¿verdad? Codazos y cosas que no deben de ser. No hay espectáculo. ¿Hasta qué punto ha modificado el fútbol la televisión? Por favor, Jorge. Uy, qué pregunta. La verdad es que yo creo que el fútbol ya se ha convertido en uno de los principales contenidos de la televisión en México y en todo el mundo. Tan es así que de que hubiera un empresario de la televisión invirtiendo en el fútbol, claro, a que hoy ya sea la televisión la que gobierne lo que pasa en el fútbol en México y en muchos otros países. Este matrimonio por conveniencia entre televisión y fútbol ha sido la mezcla exacta de un negocio, un mega negocio que yo digo que este matrimonio cada 4 años tiene su luna de miel y cíclicamente logra hacer del Mundial el evento cumbre en el que ese negocio está en su máxima expresión. En el prólogo de su libro, El Piojo dice que es un rayito de esperanza cada 4 años. Sí. No sé si se ha modificado ese rayito de esperanza. No, es que Eduardo, siempre queremos trascender, pero no. México no es una potencia en el fútbol y que bueno, ganó ya unos Juegos Olímpicos que tiene un significado muy especial en Londres. ¿Es porque por la falta de formación de los jóvenes, porque no hay seguimiento como en España, por ejemplo, ¿no? Puede donde ser. Los jóvenes estudian en un lugar concreto donde te preparan para ser jugador de fútbol. Sí, Juan Villoro dice, me gusta mucho esa frase que dice, México vive en el fútbol de la esperanza a la experiencia, de la experiencia a la esperanza. Cada 4 años pensamos que ahora sí. Viene la experiencia, viene el choque, viene la decepción. O no aprendemos o se nos olvida. Otra Eduardo, vez 4 años después. ¿ahora vuelve sí la lo vamos esperanza. a hacer con Camerún o no? Pues nosotros, mi corazón dice que sí, Sí. y yo quisiera que sí, pero aquí revisando con Jorge las estadísticas, México nunca le ha ganado a un rival africano en Copa del Mundo. Y Camerún parece Perdimos que es muy con especial. Túnez en 78, empatamos con Angola en 2006, empatamos con Sudáfrica en 2010, y no hablo de potencias mundiales ni africanas, y pues si nos fiamos a la estadística, va a estar difícil. ¿Tú qué opinas, Jorge? Sí, yo veo muy complicado. Me parece que Camerún sería en el grupo, en el papel, el rival más accesible, pero el estilo africano suele complicársele mucho a México. Y en cambio Croacia, que es una selección muy respetable, me parece que México en los mundiales ha tenido mejores estadísticas ante equipos europeos porque México se le indigesta la forma en que juegan los europeos. Alguna vez escuché decir a un comentarista deportivo justamente de la radio, es que los muchachos se cohíben ante los europeos, se dejan impresionar porque son europeos. ¿Será cierto? No, yo creo que no. Yo creo que a México le pasa al revés. Cuando enfrentamos, y hablo en plural, ¿verdad? Porque sentimos, es mi selección, Sí, es nuestra claro. selección. Cuando México enfrenta a rivales que en el papel son iguales o inferiores, juega menos de lo que puede producir. Cuando enfrenta a rivales que en el papel son superiores, nos da algo así como un sentido de sublimarnos y juega mejor México en los últimos años. Pues yo quiero que ustedes opinen, que hablen de este tema que seguramente conocen muy bien. ¿Por qué no llegan a través de nuestras líneas telefónicas hasta nuestros invitados de esta noche? Ya empezaron a llegar las llamadas, vamos a ver qué les preguntan. Juan José Castillo, para el señor Camarena, una pregunta. ¿Quién cree que vaya a ser el jugador del Mundial? Mando una gran felicitación a la señora Pacheco y a sus invitados. El jugador del Mundial yo creo que va a ser un holandés. ¿Quién?
pienso que puede ser Snyder o ¿Por alguno. qué? Porque yo creo que Holanda puede ser campeón del mundo. Nunca ha sido campeón del mundo. Y hoy le veo muchas posibilidades a la selección holandesa. Marisa Vázquez, quiero mencionar que el deporte en general está muy degradado. Esto impacta en el entusiasmo para ver y apreciar entusiasmo. Esto me recuerda algo. También leí una nota. Ha bajado el entusiasmo, el interés por el fútbol mexicano. ¿Es cierto? Sí. Yo creo que es cierto porque, bueno, lo dicen los números. Me parece que la Liga Mexicana como producto no vive un buen momento y eso aunado a que hoy ya, sobre todo las nuevas generaciones, caen rendidas ante los encantos del fútbol europeo, la Champions que pueden ver con un nivel que evidentemente es superior al que vemos cada semana en México, pues es más difícil entusiasmarlos con lo que estamos viendo en nuestro país, que no ha sido una liga, sobre todo los últimos 2 torneos, ni siquiera de nivel medio, ¿no? Yo estoy viendo algo que no me entusiasma. Tenemos un corte. Hay niños que saben más del Manchester, del Real Madrid, que de los equipos de aquí. ¿Y de quién es el presidente de México? A lo mejor ni saben dónde está México. No, bueno. Todo el mundo está felicitando a nuestros invitados y desde luego yo quiero agradecerles que hayan hecho este libro, todo el mundial. Además les tengo una muy buena noticia, va a estar barato, de veras muy barato en comparación, le digo, a la calidad de la impresión y desde luego a la calidad del papel. Todo es couché, está a 4 colores y la cantidad de gráficas, ¿cuántos son? Fotografías. No Cerca lo sé. de 150. No, pero muchísimo. Y los textos son formidables, divertidos. Perdón, ¿hay censura en el fútbol? Sí, y yo creo que más que censura hay autocensura. Es decir, hay colegas... Para los cronistas, dices tú. Sí, el cronista, el periodista, yo creo que a veces comete el error de no externar o no expresar su opinión libremente por el temor, hijo, es que si hablo mal de Jorge, mañana ya no me va a dar una entrevista. No me suena. Pues, a lo mejor sería No lo menos probable, ¿no? Pero yo veo, y yo diría que en general en el periodismo, pero en el deportivo sí noto algo de autocensura. Hoy hay más apertura que cuando yo empecé a ejercer el periodismo. Yo soy periodista de Del carrera. Heraldo, del Esto, de todo. Estuviste en la universidad, ¿no? Yo Egresado soy de la sí. Universidad Nacional, sí, Y tú Ciencias de la Comunicación En la UIC, la sí. Intercontinental. Sí, muy bonita escuela, con muchos Como- árboles, preciosa. Con muchos campos de Sí, fútbol. muy bonita. Pero ¿qué estábamos diciendo? Pues que sí hay censura y hay, a veces yo conocí, por ejemplo, directivos que tenían tanto poder que si hacías una crítica que no les gustaba, hablaban al periódico correspondiente, oye, tu reportero puso esto y pues, tranquilo o te vas. ¿Un jugador tiene poder? Bueno, ¿O es muy relativo? Es relativo. Yo creo que depende de qué jugador. Sí hay algunos jugadores que después de conseguir muchos logros en su carrera y tener cierto liderazgo, como un Rafael Márquez, tiene cierto poder, su voz es escuchada. Hablabas de Hugo Sánchez, por ejemplo. sí. Magnífico futbolista que yo creo que si viéramos todas las declaraciones que ha hecho, la verdad no habría mucho que escucharle hoy en día, pero como sigue siendo Hugo Sánchez, es una voz que se escucha, aunque diga cosas en las que no estemos muy de acuerdo, aunque a veces sean declaraciones ajenas a la realidad, sigue pesando como lo hace, por ejemplo, Pelé, que ha sabido vender muy bien su imagen y que sigue siendo escuchado. Vender, esa es otra palabra clave ahora en el fútbol. Se vende a los jugadores Sí, como si fuera una mercancía, perdón que lo diga. No, es que es la Entonces verdad. no terminan de encariñarse con una camiseta cuando ya los vendieron por millones de dólares. Ya no hay amor a la camiseta. Es muy raro ver a un Alfredo Tena que jugó prácticamente toda su vida en el América, o un Cristóbal Ortega. Hoy Ya no hay amor a la camiseta. yo creo que... ¿Y la verde? Que ya no como antes. Bueno, hoy la verde es negra y le cambian el Sí, color también. eso no por me lo parece mismo, bien. porque se vende. Los equipos cambian de uniforme cada año. Le ponen una rayita o le quitan una rayita o le ponen el cuello de tal manera. Yo creo que en ese sentido, y lo digo con todo respeto, sí se ha prostituido al fútbol. ¿Es importante el número que uno trae en la camiseta?
Pues si pones el 10 y ya la hiciste, antiguamente ¿no? tenían un significado, ¿no? Si tú jugabas con un número, representabas un rol en el campo de juego. Hoy en día, pues sí se presta incluso a acuerdos comerciales y ha habido jugadores que portan el número de una estación de radio y obviamente reciben un dinero por ello. Ya me parece que el estatus de los números serán un par de números, ¿no? El 10 que sigue siendo como el del por jugador digo, me más pongo el 10 y talentoso, ya voy a ser la que el gane. del 9 ¿no? que es el goleador, pero el 1 del portero, que ya pocos porteros titulares la utilizan, pero sí todavía tiene cierto rango de importancia, ¿no? Pues debe tenerlo, porque hoy había una discusión en la radio, justamente no estaba yo monitoreando y hay un asunto acerca de cómo iban a estar los números, que era muy, muy importante. Pensé que es una cosa mágica, cabalística. En ¿no? algunos lugares y en algunas épocas ha sido y fue tan importante el tema de los números. Por ejemplo, en Argentina sí es muy importante, creo sigue siendo importante el número, el 10, Maradona, el 10 es muy, muy disputado. Que en 1978 César Luis Menotti, para quitarse de problemas, dijo los números en orden alfabético. Y el 1 que era siempre un portero, que era un jugador Ardiles que jugaba en medio campo. Muy bueno. Pues una solución pero ideal. además atípico. Pero ya la FIFA la prohibió, sí, o sea, porque quiere cierto orden, sobre todo con los porteros, ¿no? Cristina Fernández dice, ¿hay mafia dentro del fútbol, por favor? Yo creo que sí hay mafias, grupos de poder, grupos de presión. A la hora de designar un árbitro, por ejemplo, en un mundial, yo pienso que sí hay presiones, hay grupos que ejercen cierta presión para de alguna manera, la programación de los árbitros esté medio manipulada. Yo creo que sí. Hay un tema en ese sentido, sí. Cristina, fíjate. Hay empresarios muy poderosos, Bueno, ya hemos visto. que seguramente han hecho su trabajo y su fortuna de manera honesta, quiero creerlo así, que tienen comportamientos dentro del fútbol que cuesta decirles mafiosos, pero que es un comportamiento, son actos que rayan en eso. Por ejemplo, ponerse de acuerdo para no respetar los derechos laborales de los jugadores. México, y eso pasa en México. En México no hay sindicato de futbolistas. Explíquenos eso, es importante. En Europa, un jugador que tiene un contrato con un equipo lo firma por 4 años. El día que ese contrato se vence, el señor incluso 6 meses antes ya tiene derecho a ir empezar negociando. a buscar, sí. Y el día que vence su contrato, el señor se puede contratar con cualquier otro equipo sin ningún problema. Acá en México el jugador tiene un contrato y la vigencia del mismo no es tan importante. ¿Por qué? Porque si se me vence mi contrato, yo jugador del Toluca, no puedo ir a jugar al América si me llega una oferta, si no es que hay una autorización de la gente del Toluca que negocie con el América. Siguen considerando al jugador como un producto de ellos, aunque no tengan ningún contrato firmado. Contractualmente, como dice Jorge, el jugador es libre. Y sin embargo, en México no puede contratarse. Coloquialmente los periodistas decimos que es el pacto de caballeros, pero la gente que se da cuenta y que es muy razonable en sus opiniones dice es el pacto de bandoleros, no es de caballeros. Los caballeros no acordarían eso. ¿Los resultados están arreglados? Pregunta la misma persona, la señora Cristina Fernández. Aunque ha habido casos de corrupción en distintos países y las apuestas son un peligro latente, también el nuestro, yo me niego a creer que ha habido partidos arreglados. El día que yo, como periodista, primero tenga pruebas, lo denunciaré, y el día que tenga la certeza de que no hay honestidad a ese nivel, incluso de arreglar un partido, me dedico a otra cosa, porque yo cómplice de la mafia no soy. Patricia Urrutia dice, nuestro país es apasionado, esto rebasa nuestro entendimiento, está el fútbol antes que todo. Que está mal, ¿verdad? Yo creo que hay prioridades en este país que se tienen que anteponer al fútbol. Es muy bonito el fútbol, es un espectáculo que involucra a mucha gente, es una sensación muy agradable cuando uno es partidario de un equipo, verlo campeón. Hoy en León la gente está feliz con su equipo, pero yo creo que hay cosas mucho más importantes en la vida, en la sociedad, en este país particularmente con tanta disparidad económica, ¿verdad? Con tanto contraste social, por supuesto que hay cosas mucho más importantes que el fútbol. ¿Cuál será el gran jugador del Mundial? Pregunta Hugo Rojas, entre otras cosas. Yo creo que el que está obligado a hacerlo es Lionel Messi. Pero también hay un jugador que tiene mucha obligación, que se llama Neymar,
que aunque parece que no está preparado para ser la gran figura, al ser la estrella del país anfitrión de Brasil, seguramente va a tener muchos reflectores encima. ¿Qué opinan de Miguel Layún? También les preguntan. Yo creo que Miguel Layún es un ejemplo de que con tenacidad, con una mentalidad fuerte, se puede superar. Ahora que, como decía el escritor Enrique Krause, somos víctima de los sicarios de las redes sociales o del Twitter, ¿verdad? Que cada quien escribe y te mata. Y además libremente. Y libremente y sin problema y de manera anónima, lo que me parece desleal. Vale. Sí, a mí también. Miguel, en algún momento, todo es culpa del Layún, así. Había un bullying social, sobre él. Sobre Miguel terrible, y demostró tener la personalidad, que no era fácil, de sin engancharse, sin reaccionar violentamente, sin venirse abajo, trabajar día a día hasta demostrar que sin ser un futbolista fuera de serie, es un hombre fuera de serie y como futbolista ha sabido llegar a tope de sus posibilidades. Cuando tiene problemas un equipo se le echa la culpa al técnico, siempre. Es que lo hizo mal, es que no sé qué, bueno, pero son jugadores, ellos también son muy responsables. Pero ¿no? es más fácil correr a uno que a 22. No lo había pensado. Aunque cobran caro algunos. Hugo Rojas los felicita por el libro. Fermín Rodríguez, ¿cuáles son los jugadores de la selección mexicana que pueden proyectarse en este mundial? Proyectarse, yo creo que el Gulit Peña y Luis Montes son de los jugadores que siguen en la Liga Mexicana y que tal vez terminen dando el salto. Igual que, aunque es difícil que jueguen, Raúl Jiménez y Alan Pulido. El resto prácticamente ya están en Europa o, como Rafa Márquez, ya sin esa posibilidad de regresar al fútbol europeo. ¿Qué jugador haría falta en esta selección? No, yo creo que no hay alguno. En algún momento Cuauhtémoc Blanco en 2006, hoy creo que no tenemos una ausencia. Cuauhtémoc vuelve a jugar, sí está en el fútbol. ¿Cómo ven esto? Yo creo, de hecho lo van a despedir, ¿verdad? Sí, le van a hacer otra despedida, el próximo miércoles con la selección. Yo siempre he pensado que el deportista no se retira, el tiempo te retira. Es cruel, ¿eh? Y yo creo que Cuauhtémoc tendría que haber pensado ya, como dice el maestro Renato Leduc, sabia virtud, ¿verdad? De conocer el tiempo. Me parece que sí, lo ideal desde fuera es que él ya se hubiera retirado, incluso tras la Copa del Mundo hace 4 años, que logra ser el primer mexicano en marcar en 3 mundiales. Creo que es el momento adecuado. Él quiere seguir jugando, lo ha hecho en la segunda división, Liga de Ascenso, ahora regresa al Puebla. Ya no es que sea lastimoso verlo, pero ya es un jugador en franco declive. Y dentro de todo creo que también él sigue queriendo hacer eso y creo que se ganó el derecho a retirarse el día que él quiera y si le siguen pagando, sí, no será el Cuauhtémoc que nos gustaría ver. Tengo la impresión ¿no? de que quiere ser el líder moral del equipo, un poco como para échenle ganas, muchachos, yo estoy aquí, ¿no? Pues lo ha sido donde ha jugado porque tiene un liderazgo, es un muchacho que a mí siempre me asombró la capacidad para sublimarse en los momentos más difíciles, como que gozaba las situaciones adversas y sacaba su fútbol maravilloso y sobre todo su carácter, su temperamento, su personalidad. Sebastián Hernández pregunta, ¿es cierto que la selección mexicana es la mejor pagada del mundo? No creo. España. ¿Cuál sería la mejor pagada entonces? Yo creo que España puede ser. Sí, Alemania, Brasil, Argentina. En la cotización de los jugadores, la selección mexicana hasta hace un par de meses era el número 26. Sí, No, es el 30. Quiere decir que es un corte. Ah, muy bien. No sacaron la tarjeta, ni modo. Muy bien. Tenemos que darnos prisa porque hay muchas personas aquí a través de las llamadas que quieren decirles, por ejemplo, que los escuchan con mucho entusiasmo y demás, y comentan algo. A ver ustedes que son comentaristas, ¿qué opinan? Que hay comentaristas que no son profesionales, que parecería que lo que te están diciendo no es lo que está uno viendo en la televisión. Yo creo que hoy ejercer este trabajo
requiere 80% de preparación y 20% de inspiración. Y con la pura inspiración no alcanza. Se extraña a personajes. Hoy cumplió 8 Ángel años Fernández. de fallecido don Ángel Fernández. Era una maravilla para No, entrevistarlo. no. Y la cultura general que tenía este hombre. Sonia Alarcón también fue Sonia otra, Alarcón, sí. por supuesto. Maravilloso. Don Pepe Antonio Alameda. Pepe Alameda. Fernando Marcos Extraordinario, también. maravilloso. Se común enojó como él solo. El común denominador, la cultura Sí, de todos ellos. porque le puedes meter frases, le puedes meter cosas y enriqueces. Si tienes información sobre Brasil, por ejemplo, ahora, pues en un momento dado. Ahora, ¿qué se necesita para ser un gran comentarista? Siempre he envidiado a los comentaristas de la mejor manera, porque son ágiles, porque son divertidos, porque lo hacen a uno ver. Es que guían tus ojos. Eso es muy importante. Te subrayan lo que de otra manera no entenderías. ¿Qué se necesita para ser un buen comentarista? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que mucha velocidad mental, preparación. A mí me gustaría que también tuviéramos un poco más de respeto por la audiencia, porque sí creo que esto de hacer divertido algo está bien, es parte del trabajo, pero ya cuando se supera esa barrera y se vuelve a un espectáculo en el que ya no importa lo que estás narrando y te estás burlando de los jugadores, sí. Creo que ahí ya, aunque tengas mucho rating y mucha popularidad, porque está pasando en estos tiempos, terminas por no hacer tu labor adecuadamente, ¿no? Yo coincido con Lalo, creo que hay que prepararse mucho. Tenemos algunos narradores de muchos años que ya con el oficio, de repente sacan las cosas a flote, pero que no se preparan como tal vez lo hicieron en otros años, ¿no? ¿Con cuánto tiempo se preparan? Por ejemplo, vamos a suponer que se van ahora al Mundial. Tienen que saber el nombre de los jugadores, los equipos, los estadios, todo. Y te lo aprendes de memoria. La verdad sería una mentira decir que se aprende uno todo de memoria, no es Pues posible. los nombres y los tienes que identificar de los jugadores. Pero hace uno su acordeón, ¿verdad? O su libreta de apuntes. Por ejemplo, nosotros llevaremos el libro, si nos toca sí, narrar llévenlo, algo. llévenlo. No, de verdad, por ejemplo, el árbitro Marco Rodríguez, viene ahí en el libro dónde ha dirigido. Es el único árbitro mexicano que va a dirigir en 3 mundiales diferentes, le va a tocar ese privilegio. Es el único de esta generación que ha estado en 2 y ahora en un 3er campeonato mundial. Es preparación, es tener una disciplina. Por ejemplo, en el caso nuestro, a la hora de ir a narrar un partido, pues tiene que estar bien la voz, ¿no? Es como un cantante que va a dar un concierto, pues tienes que estar en condiciones de cantar, se cuida uno. No, me hacen broma, pues pareces anciano, pues ¿cómo no tomas hielo? No, pues es que tengo que narrar mañana. Lati decía, me quieren invitar de cronista, pero yo no tengo voz de cronista. Sí. ¿Qué debe tener la voz de un cronista deportivo? Jorge. No soy el mejor ejemplo de eso, yo no soy un narrador, pero ritmo. No, pero has oído y has sí, claro, ritmo. Yo me ocupo mucho en ver a esta gente que se apasiona, que es importante un narrador con pasión, pero que es objetiva. Es bien complicado esto. Debe ser difícil. Este asunto, ¿no? Sí. Si ese equilibrio para que estés narrando y de alguna manera nos haga ver lo que está pasando, nos cuente con mucha verdad lo que está ocurriendo, le ponga pasión y sea objetivo. De repente ese equilibrio es difícil encontrarlo. Lalo, por ejemplo, en el boxeo, yo es una voz que extraño mucho porque hoy por hoy todo es grito y todo es exagerar las cosas y en eso de repente se caen en engañar a la gente o venderle algo que no está pasando. No, o se ríen de lo que está pasando a veces en el ring. Lo más difícil en cualquier actividad es que la gente crea en que lo haces bien y no es cortesía, pero si Cristina Pacheco dice algo, yo le creo. De verdad, no, es cierto, ese es el valor más importante que puede tener un periodista, la credibilidad. Para un comentarista hay un problema grave. Nosotros estamos viendo en la tele lo que está pasando y ustedes lo están contando. Sí. ¿Cómo le hacen para no repetir lo que estamos viendo? Para no resultar atrás de lo que estamos viendo, porque aquello es movimiento, es apasionamiento, lo estás mirando, lo estás sintiendo. En la radio sí se puede
decir puntualmente lo que se está viendo, porque el radio escucha y No, valga no lo la está redundancia, no lo está observando, nada más nos escucha, ¿no? Ahí sí se vale describir y ser muy puntual y lleva la pelota por tal y el tiro en el poste. Pero en la televisión yo creo que se ha caído en el error, en mi punto de vista muy humilde, de que hoy se grita mucho, hoy se hacen bromas, hoy se olvidan de lo que está pasando y a veces se dice lo que la gente está viendo. Yo creo que el cronista tiene que explicar no solo lo que la gente ve en el cuadrito, en la televisión. Uno está en el estadio y uno ve todo, el escenario, no nada más. Pero realmente cuadro. lo alcanzas a ver todo, lo abarcas Yo creo todo. que sí, y por eso hay gente que te ayuda, el narrador, el comentarista, el que está en la cancha o el que está en la tribuna o el que está haciendo otra actividad. Y creo, y me remito a lo que decía don Fernando Marcos, el cronista no puede ponerle al partido la emoción de él. Si fuera por mí, yo quisiera que todos los partidos fueran extraordinarios, pero no todos lo son. El cronista le tiene que poner la emoción del partido mismo. No, y la emoción necesaria. Claro. Ni más ni menos, Claro. como un cantante de ópera. Sí. Me Exactamente. decía Fernando de la Mora, es apasionante cantar ópera, pero si yo no controlo mi pasión, echo a perder la obra completa. Está dicho. Ahora, estás viendo a tu jugador preferido. ¿Le adornas un poquito o te tienes que sujetar a los hechos? Yo creo que sí ¿Sí puede se vale uno. o no? Pues yo creo que sí se vale porque, por definición, la crónica deportiva permite la opinión, ¿verdad? Es un género que permite el opinar. El partido es bueno, es malo, el trabajo del árbitro es bueno, es malo. Entonces yo creo que sí se vale. El periodismo deportivo, ¿cómo va? Es un periodismo que ha avanzado mucho en algún sentido, porque durante muchos años las redacciones de los periódicos estaban en la parte deportiva llena de esta gente que no le daban cabida en otro lugar y vete a deportes, ahí aprendes, ¿no? Y bueno, así hubo muchos colegas que se fueron haciendo en el camino sin una preparación intelectual, y me parece que ya esta licenciatura de Ciencias de la Comunicación o esta carrera de periodismo ayudaron bastante, pero sí creo que en estos últimos tiempos, no sé si sea que hay tanta gente estudiando esto y que quiere llegar a esta carrera, se enfoca mucho la gente en la televisión, en querer estar a cuadro, en querer salir en un programa, y no hay esta cultura de buscar escribir un libro, de buscar ser cronista en un periódico. Me parece que en ese sentido las nuevas generaciones, ya con el internet y con las redes sociales también, las cosas han cambiado y están más enfocadas a un periodismo en el que no se lee, por ejemplo, o se escribe muy poco, tristemente. Es una pena. Empezar desde abajo, Cristina. Aprender a redactar. Bueno, una nota. este libro, se nota que ustedes saben, de veras no me esperaba encontrar algo tan grato, tan divertido, pues me ha educado en un sentido y me ha hecho ver muchas cosas que nunca había visto, y de veras celebro la edición. Yo insisto, sí, en que no va a salir nada caro. La verdad no. Está muy bien encuadernado, está muy bien hecho, muy bien escrito, y de verdad el prólogo del Piojo a mí me emocionó mucho. Dice que está muy contento de que ustedes le hayan permitido entrar en su sueño de hacer este libro. ¿Cuándo empezaron a proyectarlo? Fue algo casi, diría yo, no imprevisto, porque teníamos ya muchos años de conocernos y ganas de aportar algo así al medio, pero realmente a marchas forzadas habrá sido a partir de diciembre, ¿no? Cuando empezamos a hablar del tema. ¿Sí? No puede ser. Sí. ¿Cómo trabajaron? ¿Tienen un archivo? ¿Tienen qué tienen? Este libro tiene... Porque tiene información formidable. Pero tiene una situación muy especial. Este libro se escribió de noche y de madrugada. Porque, solo de noche bien. Porque somos obreros. Yo digo que somos obreros del periodismo porque pues, trabajamos todo el día. Trabajan muchísimo. Jorge trabaja todo el día en diferentes medios, un servidor también. Entonces, pues, llegando a nuestros respectivos hogares a trabajar, a escribir, Jorge me mandaba lo que escribía pues, para echarle un vistazo, yo le mandaba lo mismo. Y pues, es un libro, el otro día revisaba yo los correos que mandaba en la noche, pues, entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Bueno, ¿y cuándo sale a la venta? Porque salió ayer de la imprenta, está calientito. La próxima semana. La próxima semana. Ya. Lo pensaron para este mundial, dijeron, tenemos que salir con eso y nada más. Así es. Sí. ¿Es el primer trabajo que hacen juntos? Sí. Sí.
sí. Les puedo preguntar algo muy rápido. ¿Por qué son comentaristas deportivos? ¿Por qué son periodistas deportivos? ¿Por qué razón? Me quedan 2 minutos. A mí me encanta escribir, comunicar y amo el fútbol desde pequeño y creo que ahí encontré el lugar donde jugaba fútbol de chavos. Muy bien. ¿Y qué pasó? Pues no tenía el nivel para ser profesional. ¿Pero cómo se llamaba el equipo o qué? No, en equipos amateurs realmente, profesionalmente no. Pero son apasionantes, ¿eh? Sí. Son muy bonitos, ¿no? El llano y luego el de la cubeta y las tortas y los refrescos. ¿Y tú? Yo estudié periodismo como Jorge. Yo me decepcioné del periodismo en información general porque cuando yo empecé a trabajar no había la libertad que hoy. Estaba muy cerrada. Y yo llegaba con mis notas y me decían, ahí está el boletín, dale la vuelta. ¿Cómo decían? Dale una revolcada. Sí. Una revolcada. Sí. Y grábatelo y ya. Y como me gusta el deporte y lo conozco y me apasiona, decidí, soy un periodista frustrado, pero leo mucha gente que opina en temas más importantes que el fútbol. A ti te encanta el deporte, a mí me encanta conversar, pero ya se nos termina el tiempo, lamentablemente. Pero yo voy a buscar cualquier pretexto para volver a invitar a nuestros invitados de esta noche. Y desde luego, parte muy importante de nuestro próximo programa será contar con su presencia. Buenas noches.